A todos, donde quiera que estén. Bueno, Alexis Jardines por aquí. Este es el canal de la filosofía para mí, ¿verdad? Aquí donde están las respuestas. Búscalo aquí. Cuando tenga dudas, venga a este canal y aquí encontrará las respuestas a los problemas más enigmáticos, a las paradojas, los problemas fundamentales de la filosofía. Estamos cansados de que la gente hable y hable y hable y nunca explique nada, nunca dé respuesta. Bueno, pues aquí usted la puede encontrar. Hoy, la verdad es que yo tenía que seguir con la lógica de estos vídeos que me estoy moviendo más o menos dentro de mi sistema, ¿no? Y ya estaba metido dentro del tema de lo que es la filosofía, específicamente más bien la historia de la filosofía, hablando ya de los sistemas filosóficos, ese era el plan. Pero sucede que, bueno, hay cosas muy urgentes que aparecen de momento, ¿no? Y temas más frescos, qué sé yo, ahora mismo. Esto se los debo, se lo voy a seguir haciendo, ¿no? Creo que empecé con las primeras escuelas de filosofía, con la filosofía, no voy a decir presocrática, sino, sí, más bien presocrática. Empezamos con la escuela Milesia, etcétera, etcétera. Todavía no hemos entrado en Parménides. Y claro que aquí no le voy a decir lo que está en Google sobre Parménides, esa no es la idea de este canal. O sea, justamente voy a decir lo que no dicen de Parménides, lo que nadie dice, lo que la gente no ve, lo que no se ve y donde está el meollo de todas las cosas. Eso es lo que busca este canal, ¿no? No repetir lo mismo que todo el mundo dice, para nada, siempre desmarcándonos de la posición común esa, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasa con este vídeo de hoy? Que como el anterior preferí aplazar este largo camino por la historia de la filosofía. Si le interesa a ustedes, me lo dejan en los comentarios y yo continuaré el camino con botas de 7 leguas por la historia de la filosofía para que vean cuál es la verdadera importancia de los sistemas filosóficos más importantes, más sólidos, ¿no? Porque tampoco vamos a detenernos en filósofos de segunda categoría, solamente las grandes figuras. Si eso le interesa, pues déjenmelo saber en los comentarios y yo seguiré por ese camino, ¿no? De la historia de la filosofía, viendo los diferentes sistemas, pero, si no, pues estoy siempre sujeto a las contingencias. Entonces, ahora de momento en las redes, por lo menos lo que me llega, la información que a mí me llega, que ya esto es un problema con el tema de la tecnología. A usted le llega lo que usted busca, si usted no busca, no le da una pista, entonces ellos no te retroalimentan, ¿no? Entonces te van a retroalimentar con lo que ya tú estás buscando, con lo que ya tú sabes. Entonces lo que tú no sabes, lo que tú ignoras, nunca vas a llegar a ello, porque como decía Platón, nunca es más actual lo que Platón dijo del conocimiento, la paradoja del conocimiento. Platón decía, nadie buscará lo que no sabe, o sea, nadie buscará lo que sabe por saberlo ya. Y nadie buscará lo que no sabe por ignorar lo que busca. Entonces aquí pasa más o menos lo mismo con toda esta tecnología, que ella, si usted no le da la pista, pues nunca te va a ofrecer una información con esa manera en que funciona YouTube, Pandora y todas estas cosas, ¿no? Entonces eso no le llega nunca, porque eso lo hace por asociación y demás, ¿no? Entonces usted tiene que darle algún material para que ella haga sus asociaciones y se lo devuelva para atrás, ¿no? Pero bueno, uno siempre quiere encontrar lo que uno no sabe también, porque no te vas a mover dentro de lo que tú sabes ya, ¿no? De algún modo u otro. Entonces, el asunto es que estas cosas de la inteligencia artificial, del chat GPT, todas estas cosas, pues están muy, muy actuales. Y es importante que la filosofía se vire hacia esto, por lo tanto estoy priorizando, ya hice un vídeo anterior, ahora este sería un segundo vídeo sobre el tema. Y creo que la filosofía debe darle toda la atención que merece, porque porque en primer lugar la tecnología es la forma de la cultura, siguiendo mi línea de pensamiento, cómo yo veo las cosas, ¿no? O sea, mi propia filosofía. Y no sé si ustedes, hay 160 vídeos aquí en el canal, en algunos de ellos, o al menos en uno, pues yo le he explicado mi concepción transhistórica, como he dicho en alguna forma, no sé ni cómo llamarle a esto, pero lo cierto es que mi posición no es la de considerar al hombre inmerso en un proceso histórico evolutivo, ¿verdad? Un proceso material evolutivo que progresa, una cosa que progresa, y entonces ahí adentro estamos nosotros y somos el producto de la historia, etcétera. Tenemos un pasado, todas esas cosas, ¿no? Estamos concatenados
con las etapas anteriores. No lo veo exactamente así. La idea básica de mi concepción acerca de la historia, que es antihistórica hasta cierto punto, pues ustedes saben que yo no pongo la historia, sino pongo la cultura. O sea, yo enfoco esto desde la cultura. Para mí lo más importante en el tema de la historia y de la propia realidad, que hasta cierto punto es constituida, ¿no? Pues ambas son constituidas, son constituciones. Y recuerden que yo siempre hablo desde el punto de vista filosófico y epistemológico. No me mezclen esto con todas las ideologías baratas esas que andan por ahí, progresistas y de izquierda, que lo usan todo sin saber de qué están hablando. Y entonces ahora creen que la realidad es o sea, todo es una construcción, no digamos la realidad, porque la realidad tiene sentido que lo sea, debido al fundamento epistemológico que tiene esto, pero esto hay que entenderlo bien. Pero bueno, por aquí, por este vicio ideológico, ¿verdad? Pues se ha llegado a la conclusión de que todo es una construcción, de que todo es construido, que no hay verdad, que no hay nada, y que cualquier ignorante lo puedes poner tú a la altura de un genio de la humanidad, porque sencillamente todo es una construcción y tiene derecho a decir lo que le da la gana. Y hemos llegado a una situación completamente absurda, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que en esta manera que yo tengo de ver la historia y la realidad misma, hay que darle un peso a la cultura, ¿verdad? Un peso a la cultura. Y también desmarcándome de todos estos movimientos, ¿verdad? De tipo ideológico y político y demás, que no tienen nada que ver con esto ni entienden de qué se está hablando. El asunto es que nosotros vivimos dentro de una forma, la forma de la cultura dominante en la cual nosotros estamos hoy, es la tecnología. No es un secreto para nadie, pero esto lo vengo yo diciendo hace años. ¿Por qué? Porque no es que la tecnología, por lo que usted está viendo ahora, sea importante, ni mucho menos. Es que no hay historia, en el sentido que las historias se reescriben desde la propia perspectiva de la forma de cultura dominante. Esto quiere decir que muy lejos de ese proceso, de esa evolución, y ese progreso en la historia en el que estamos todos inmersos y demás, pues lo que hay son un juego de subordinación y dominio de las formas de la cultura. Estas son el rito, el arte, la religión, la ciencia y la tecnología. Entonces, la tecnología es la forma de cultura con la que estamos bregando nosotros hoy. Y obviamente todas han hecho lo mismo. Para aquellos que crean que el fin del mundo, esto, la tecnología es lo más grande, todas han hecho exactamente lo mismo. La que se han convertido en dominante ha sometido, ha degradado a formas, al resto de las formas, las ha degradado a la situación de subordinada y las ha convertido en vehículo de expresión de su propio, como he dicho ya en otros vídeos, de su propio contenido y significado. Eso es normal. Lo hizo la religión con el resto de las formas, con el arte, con todo. Hasta la ciencia, que no existía cuando la religión era forma dominante, hasta el elemento científico estaba sometido a los religiosos. Pero todo, la música, el arte, todo, exactamente. Eso es una cosa muy normal. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Le tocó a la tecnología ahora hacer la forma dominante y está haciendo lo mismo que han hecho las otras. Pero esto significa que la historia misma es reescrita desde esa forma de la cultura dominante, que es en este caso la tecnología. Todo el pasado se reinterpreta en términos tecnológicos, toda la realidad se va a ir constituyendo en forma tecnológica y a ir pensando en esos propios términos. Eso es lo que siempre ha pasado. Es un juego de subordinación y dominio entre ellas. Lo que tenemos que saber es si vendrá otra forma a sustituir a la tecnología o qué pasará, una mezcla entre ellas. No sé, eso ya habría que ser adivino. Pero lo cierto es que hasta ahora todo es calculable, en el sentido que es un juego entre esas formas. Por ejemplo, la tecnología hasta un momento determinado no existía y apareció como un desgajamiento de la propia ciencia, ¿no? Y se convirtió en forma dominante. Ahora ella, la ciencia, pues la ha puesto a su propio servicio, ¿no? Como forma cultural dominante. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues es importante para la filosofía, muy importante, poner el ojo en esa forma de la cultura, que en definitiva es la dominante, que está afectando el resto de la forma, incluso a la propia filosofía, hasta cierto punto, ¿no? Independientemente del grado de autonomía tan grande que tiene la filosofía con respecto a las otras esferas de la actividad humana, ¿no? Que puede pensar hasta la misma tecnología, mientras las otras se mantienen debajo de la tecnología y pensando tecnológicamente. La filosofía es la que puede ver más allá
y ver el resto del juego de esta forma y puede pensar mucho como por encima de lo que de la realidad tecnológica que es la que se está imponiendo hoy, ¿no? Entonces es importante, como quiera que sea, todas estas formas son importantes, pero la más importante va a ser siempre la dominante. Ya no es la ciencia, es la tecnología, obviamente. Y por lo tanto el filósofo tiene que dedicar la atención a esto. No podemos cerrar los ojos ante la inteligencia artificial, ante este tipo de cosas, porque realmente es muy importante, independientemente que uno diga, bueno, es que la máquina no piensa, que si piensa, que si no puede pensar. Los más entusiastas digan, no, esto va a sustituir al hombre y el hombre va a ser un organismo cibernético y qué sé yo, y en fin. Eso, todas esas cosas, independientemente de eso, y que puedan ser exageraciones o no, pero sí es importante tomar muy en serio el tema de la tecnología, y en este caso, en estas últimas manifestaciones que está haciendo, de la inteligencia artificial, por este camino que va, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, yo les quería hablar, porque es una cosa básica. Por ejemplo, es interesante ver cómo en la ciencia, y muy particularmente en la mecánica cuántica, el tema de la conciencia cada vez ocupa más espacio. Pero encontramos un punto común, porque la inteligencia artificial también es un asunto que tiene que ver con la conciencia y con lo que entendemos por mente, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, hasta si no sabemos qué es la conciencia, ¿cómo nosotros podemos saber que la inteligencia artificial es inteligente? Y si no sabemos qué cosa es la conciencia, pues entonces, ¿cómo podemos resolver todo el tema específicamente de la mecánica cuántica, donde está involucrada la conciencia? Ustedes saben, específicamente en el tema del colapso de la función de onda, de cómo interpretar estos fenómenos cuánticos, etcétera. Es bastante complicado, ¿no? Y parece que tanto ciencia como tecnología han ido a parar ahí. La conciencia ahora se ha convertido en una especie de cofre secreto. El que lo abra pues tendrá mucha luz al respecto, ¿no? Ahora bien, como les decía, hay que atender bien al tema de la tecnología, específicamente también en este caso la inteligencia artificial, que es lo que más está ahora de moda, y tenemos que, como decía, no cerrar los ojos. La tecnología realmente hace milagros. Recuerden que busquen mis vídeos para que entiendan, ¿no? Que yo entiendo por la transhistoria, cómo yo veo el tema del juego de subordinación y dominio entre las formas de la cultura. Pero recuerden que cada una de estas formas, señores, es requete importante, porque ellas producen la realidad. Dan su propia noción de verdad. Estas son cosas son colosales, ¿entiendes? Y entre todas las cosas que hacen, como lo decía, que era reescribir la historia desde su propia perspectiva, pues ellas también, creo que es lo más importante en este caso, crean un modelo de hombre, o sea, producen un tipo específico de hombre. Y entonces esto es pero muy importante. Y entonces les decía que, por ejemplo, la tecnología, con esa fuerza que tiene en la forma de la cultura, específicamente cuando se hacen dominantes, pues obviamente hace hasta milagros, ¿no? La tecnología te puede devolverle la visión a un ciego de nacimiento, lo puede hacer. De hecho lo está haciendo. Hay trasplantes que se han hecho, creo que en Australia, de córnea y de iris y esas cosas, y un tipo ciego de nacimiento con 70 y pico años lo pusieron a ver. Y ese tipo de cosas, ¿no? También está el tema de estos avatars que pueden sustituir y trabajar por un discapacitado, etcétera. O sea que esto de levántate y anda, esos milagros de Lázaro, levántate y anda, y recobrar la visión como la gente creía antes que eran milagros grandes y que se lo atribuían a Dios, ¿no? Que Dios tiene el poder de hacer que un ciego vea, que un inválido camine. No, la tecnología lo va a hacer y lo está haciendo ya. Así que esas son cosas que debemos ver con esa capacidad de asombro. No son grandes cosas, son cosas que el hombre lo puede hacer a través de la tecnología. No se necesita Dios para eso. Y yo siempre recuerdo, Dios está más allá de nuestras propias posibilidades. Por lo tanto, no lo bajemos tanto, ¿no? Recuerden, no lo bajemos tanto, que Él está del otro lado. Él nos hizo nosotros mismos, así que y nosotros estamos haciendo las máquinas. No se olviden de eso. A quien piensa en términos de la evolución, y que Dios no creó al hombre, bueno, esto tienen que entenderlo de una forma, no literalmente, ¿no? Porque también, no me voy a enredar mucho en esto, pero
Si quieren, pónganmelo ahí abajo y le puedo explicar por qué Dios creó al hombre o por qué Dios creó la conciencia, si quieren, vaya. Y nosotros no sabemos ni siquiera qué cosa es la conciencia. Pero claro, tiene que ser bien entendido. Hay que quitarse la imagen esa de Dios como un anciano que está detrás de una nube, o que va a venir aquí a la tierra y lo vamos a ver y vamos a hablar con él, ese tipo de cosas. Así no es la cosa, ¿verdad? Eso explicado de otra manera, pues usted hasta un ateo lo entendería, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a seguir con la inteligencia artificial. Tiene tremendo poder la tecnología porque es la forma de cultura dominante. Como lo hizo la religión en el medioevo, que lo sometió todo a la religión y a todo le encontró un significado religioso. Absolutamente todo se hizo religioso en el medioevo cristiano, ¿verdad? Cuando la religión era la forma de cultura dominante, como fue el arte en Grecia, como lo fue el rito en la mentalidad, en el mundo primitivo, para no hablar de etapas y épocas y cosas de esas, como fue el rito, ¿no? Que es el dador de valores, productor de sentido, productor de relaciones sociales, productor de realidad. Esos son estas formas. O sea, que ella está, cuando usted ve la realidad, usted está inmerso dentro de una forma de la cultura. No es que usted está directamente con el universo y la realidad y todo eso para allá, el universo infinito. No. Es la forma de la cultura la que le está produciendo a usted esa imagen del universo. ¿Ok? Entonces, y será así como ella se lo dice. Entonces, bueno, en ese sentido queda claro que tienen una fuerza tremenda, incalculable, ¿no? Para producir realidad, para crear mundos, para crear proyectos humanos. Eso es una cosa colosal, la fuerza que tienen esas formas de la cultura. Entonces, y como ustedes pueden ver, ya yo no necesito la historia, porque la historia se escribe, se reinterpreta y se reescribe una y otra vez desde la forma de cultura dominante. No hay una historia de siempre y que se yo una y la misma fija. No, esas cosas no son así. Entonces, y esto, todas las dudas que tengan, pongan ahí, que aquí no hay cabo suelto. Sí, no hay cabo suelto. El que le está viniendo en la cabeza, bueno, y si no son así, entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ahí estoy, entonces ahí yo puedo ir atrás y estudiar los vestigios y la evolución y la cosa. Bueno, si tienen esa duda, pónganme ahí, que yo se la respondo. Vamos a ver lo que yo les quería llevar hoy específicamente, que era el tema de la inteligencia artificial y la conciencia. Bueno, déjenme decirle una cosa. ¿Cuáles son las dificultades que hay en que pueda pensar una máquina, en que una inteligencia artificial sustituya la mente humana, vamos a decirlo así? Pues hasta ahora hace cosas asombrosas, pero uno se pregunta, ¿y eso es pensar? ¿Tiene conciencia la inteligencia artificial? ¿Es consciente? ¿Tiene conciencia las máquinas? Entonces, cuando nos metemos ya en ese punto, pues por muy maravilloso que sea y por muy fascinado que usted esté con el chat GPT y todas estas cosas, entonces ya no, como que la cuenta no le da y más bien caemos en el entendido de que es un camino muy largo si nosotros pretendemos crear conciencia por vía artificial. Déjeme decirle que es un empeño lícito, que el hombre no va a parar hasta que no lo haga, por una razón muy simple. Porque si piensan en la alegoría del pecado original, el pecado fue el conocimiento. Ese fue el pecado. Pero hay otro fruto del árbol prohibido, que es el árbol de la vida. Y el hombre está usando el conocimiento para, ya una vez que pecó, ¿verdad? Y su historia es la historia de ese pecado y la salvación de ese pecado, ¿verdad? Pero pues ya una vez que ha hecho eso, pues utilizar el conocimiento ¿para qué? Para reproducirse a sí mismo y en ese sentido profanar el otro árbol prohibido, que es el árbol de la vida, ¿verdad? Esa es la intención, porque le queda un árbol allí. Todo el mundo quiere ser inmortal. ¿Y cómo lo va a lograr? Está utilizando el conocimiento. O sea, el pecado, ese pecado, lo está utilizando justamente para volver a pecar y reproducir y tratar de como que asaltar, ¿no?, el árbol de la vida. Pero recuerden que hay por ahí un pasaje de la Biblia que dice que Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que Dios nos está esperando ahí, ¿ok? Entonces, pero bueno, el asunto es que
por ejemplo, si pensamos en estos términos, miren ustedes, reparen nada más en la mentalidad primitiva, pongan de un lado la mentalidad primitiva, ni siquiera la que tienen ustedes, la primitiva, la mente primitiva, y la inteligencia artificial, hoy producto de la tecnología y todos estos grandes adelantos. Vamos a decir, para que me entiendan, la mentalidad primitiva es una mentalidad simbólica, esa es su característica, no usa signos, es presígnica, vamos a decir, es incluso prelógica, ¿no? Por lo tanto, se expresa a través de símbolos. Nosotros no, nosotros nos expresamos a través de signos. Es curioso porque si la mentalidad primitiva se expresa a través de símbolos, pues la inteligencia artificial, o eso que le llaman inteligencia artificial, se expresa con un lenguaje sígnico y proposicional, que es propio de un aparato mental consciente. Sin embargo, no tiene conciencia. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué tan inteligente es esto? Yo no entiendo. Así que el hombre primitivo, que es un hombre, no es una máquina, no llega todavía a poder producir signos y a tener un lenguaje proposicional. No tiene conciencia tampoco. Entonces, ¿cómo es? No tiene conciencia primitivo, ¿ok? No se confundan, no la tiene, no es racional. Entonces, ¿cómo es posible que en un acercamiento a la inteligencia artificial uno lo que ve es que se expresa en lenguaje sígnico y proposicional? Oh, pero ¿cómo es posible? Ni siquiera el hombre primitivo tiene conciencia. O sea, ni siquiera se puede expresar de esa manera. Y resulta que lo hace la inteligencia artificial que no tiene conciencia. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, la mentalidad primitiva también es participativa, no solo simbólica, sino es que es participativa. Es además preyoica, o sea, no tiene yo, no tiene representación del yo, carece de la representación del yo. Es irracional y, por supuesto, por todo eso es también no consciente, no vamos a decir inconsciente, sino no consciente, no tiene conciencia porque no es racional, es casi decir lo mismo. La forma más elemental de racionalidad es la capacidad de discernir, como dije en el video anterior, entre el bien y el mal. Esa es la forma básica. Pero entonces si no hay racionalidad no hay conciencia, porque la conciencia es conciencia racional, ¿verdad? Esta mente no tiene conciencia, no es racional, no tiene yo, es de tipo participativo, que no intelectivo, y es simbólica, que no sígnica. Sin embargo, vamos ahora con estos parámetros aquí, vamos a ver la inteligencia artificial. La primera es la mentalidad primitiva y simbólica. Bueno, la inteligencia artificial, como dije ya, se expresa mediante un lenguaje sígnico y proposicional. Pero cuando vamos a las otras, ahí es donde caemos en cuenta que algo raro está pasando aquí, porque se nos crea un vacío. Por ejemplo, la mentalidad simbólica es participativa, como en un segundo momento, de los que dije ya. ¿Qué se le puede decir a la inteligencia artificial? No es ni participativa ni intelectiva, no es. Entonces, la mentalidad primitiva es preyoica. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? No se manifiesta como algo preyoico, pero tampoco es yoico, no tiene yo. No es. Entonces, la mentalidad primitiva es irracional. La inteligencia artificial es racional o irracional. Bueno, parece que es racional, dado que se expresa en un lenguaje sígnico y proposicional. Pero no estamos del todo seguros que se le puede atribuir eso a la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a la conciencia, ¿es consciente la inteligencia artificial? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Por lo tanto, todo esto queda vacío. Todo esto que mencioné, que contrastándolo contra la mentalidad primitiva, que es participativa, preyoica, irracional y no consciente. Bueno, aquí no podemos decir de la inteligencia artificial ni una cosa ni la otra. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de inteligencia es esta? Si vamos a la inteligencia que usted tiene, la que yo tengo, ¿verdad? Y la contrastamos con la mentalidad primitiva, pues vamos a ver que esta mentalidad civilizada, la nuestra, si bien la primitiva es simbólica, la nuestra es sígnica. O sea, usamos el signo, no los símbolos. Si bien la otra es participativa, la nuestra es intelectiva. Nosotros inteligimos las cosas. No participamos de ella, como hace un primitivo. La mente preyoica, ¿verdad? La mente primitiva es preyoica, la de nosotros es yoica, tenemos la representación del yo. Y nuestra mentalidad es racional y por supuesto es consciente. Nosotros podemos contrastarla contra la mentalidad primitiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra mentalidad. Es una mentalidad, ¿verdad? Pero en el caso de la inteligencia artificial, lo que parece ser es que no es una mentalidad, no es una mente. Entonces es muy difícil que sea una inteligencia, o que esa cosa que no sabemos todavía qué cosa es, que sea inteligente, ¿verdad?
Entonces, estas cosas, por supuesto, tienen su explicación. Creo que lo básico en la inteligencia artificial, en este tema de la inteligencia artificial, la clave está en el entrenamiento. A estas cosas hay que entrenarlas. Y todo el misterio de ella está en el entrenamiento. Usted la entrena bien y ella pues funcionará bien. Usted la entrena mal y funcionará mal. Ahora, ¿qué cosa es el entrenamiento? Es como tener un niño bien pequeño y ponerle un baberito y darle la comidita. Yo le voy a dar 3 o 4 cucharaditas, el niño se va a llenar, ¿verdad? Y ya no va a querer más. Aquí, y usted se puede cansar también. Oye, qué cansado estoy, este muchacho no come, no quiero darle más comida, no puedo comer. Bueno, aquí pasa igual. Usted le está introduciendo datos a esa información, a ese programa que tiene ahí, le está introduciendo información y en dependencia de lo que usted le introduzca es como ella se va a comportar. O sea, su comportamiento va a estar y su toma de decisiones, etcétera, va a estar en función de cómo usted la entrene. ¿Y quién la está entrenando? Bueno, un humano, una mente humana la está entrenando, ¿verdad? Entonces pudiera ser la inteligencia artificial más inteligente que su creador. Esto sería una gran paradoja. ¿Cómo ella va a tener lo que tú no le has dado? ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí yo me imagino cuáles serían las opiniones de ustedes. Muchos dirán, sí, puede ser, porque entonces la inteligencia artificial... Señores, no confundan la velocidad y la capacidad de respuesta con la inteligencia, porque obviamente la máquina, desde que se inventó la máquina más rústica, siempre se ha basado en todo su valor en la velocidad en que ejecuta los cálculos, ¿verdad? Una calculadora, esto que ustedes tienen aquí, es esto, hasta cierto punto esto es inteligencia artificial, ¿verdad? Miren aquí, a ponerme esto. Y funciona más o menos igual. Pero eso no lo hace inteligente. Ella no sabe ni lo que está haciendo, no tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, y obviamente tiene una velocidad tremenda. Claro, pero la velocidad es una cosa y la inteligencia es otra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el aprendizaje en el niño que no es una inteligencia artificial de esta, ya es diferente, ¿no? El niño aprende haciéndose consciente, porque el niño todavía hasta sus 2 años de vida y medio no tiene representación del yo. Él va a aprender mediante el uso de los símbolos y las imágenes, así, apropiándose del simbolismo y ya en un grado un poquito más desarrollado de la imagen, pues el niño va aprendiendo hasta que se forma en él de una forma misteriosa que no sabemos cómo eso va a pasar en una máquina, o sea, la representación del yo. Si la máquina no tiene representación del yo, señores, nunca será consciente. Y si esa máquina no es consciente, pues ya nosotros diríamos, bueno, no, al menos no es una mentalidad lo que hay ahí en el sentido de la mente civilizada que apoya en la conciencia, ¿verdad? Pero bueno, será una mente primitiva, ni siquiera eso, porque si bien la conciencia nosotros la podemos distinguir por el hecho de la intencionalidad, o sea, la referencia al objeto, pues en el caso del hombre primitivo que no tiene conciencia, sí hay producción de la otredad mediante las relaciones simbólicas. O sea, no es objetual esa otredad, pero sí hay una manera de producir lo otro de sí, ¿no? Y esto es lo que lo hace sencillamente ser humano y ser inteligente. Esa producción de la otredad, que no a nivel racional, obviamente, no a nivel lógico-racional, pero sí a nivel simbólico. Entonces, el niño se eleva incluso ya con la representación del yo a la intencionalidad y a producir la otredad de forma inteligible, que es lo que hacemos nosotros. Y esto implica la sublimación, represión de la mentalidad simbólica con la que él está trabajando hasta sus 2 años y medio de vida. Esa mentalidad va a quedar sublimada, reprimida en términos psicoanalíticos, pero va a quedar ahí sublimada. Y esa correlación, ese trabajo entre esas dos mentalidades es lo que caracteriza el mecanismo mental humano. Nosotros tenemos las dos mentalidades. Una aflora en condiciones especiales, la otra es la que nos acompaña durante la vigilia. Pero esa mentalidad racional, consciente, ese yo, todo eso desaparece en estados específicos como el orgasmo, el éxtasis, el trance, los estados propios de un narcómano, todo ese tipo de cosas.
pues son estados de aniquilación del yo. Y eso se vuelve a reproducir, esa mente, una vez que ya uno no está bajo esos efectos, ¿no? Se vuelve a restituir la mente simbólica, la mente yoica, racional, sobre la base de la represión de esta otra, ¿no? Que tiene su momento, en los sueños también ella tiene su momento para que aflore y demás, y se exprese y se manifieste, pero generalmente está reprimida. Pero tenemos que tener las dos, somos lo que somos porque tenemos las dos en ese juego de represión-liberación, ¿verdad? De la que está sublimada, ¿no? Entonces, esa correlación de las dos mentes es lo que hace que uno sea un ser racional, capaz de pensar conceptualmente, de producir conceptos, ¿verdad? La inteligencia artificial hasta ahora se entrena mediante la introducción de información. Este es el input, todo lo que usted le meta por ahí para adentro. Lo que hará después con esa información no es pensar, por lo menos me parece a mí, sino combinar, procesar, y en base a la probabilidad y a la sintaxis, etcétera, puede ofrecer resultados, ¿no? Forma este output, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en esto del chat, lo que es el chatbot, cuando estos son programas que están relacionados con la conversación, ¿no? Con el uso del lenguaje. Esto lo que hace es encontrar la supuesta, o sea, de encontrar la respuesta más probable dentro de un stock de posibilidades, ¿no? De posibles respuestas, es lo que me parece a mí hasta ahora. Así es que no se trata de lo que se trata en realidad, no es de pensar, sino de mimetizar, ¿no? De mimetizar conversaciones, lo que estamos haciendo. Cuando usted habla con el chat y el chat responde todo eso y hace todo lo que usted le pide, o con estos robots que se inventan por ahí, los Alex y los no sé qué, lo que está haciendo es mimetizar conversaciones. Pero hay que tener en cuenta que hasta ahora eso es lo que tenemos. No quiero decir que eso se vaya a desarrollar de una forma incontrolable, es decir, puede pasar de todo, ¿no? Y obviamente lograremos por este camino alcanzar unas cotas altísimas, pero también en ese periodo de esplendor es justamente donde empieza su ocaso. ¿El ocaso de qué? De la forma tecnológica de la cultura, y a ella le pasará lo mismo que le ha pasado a las otras, que quedará subordinada. Tengan en cuenta eso, esto no es el fin del mundo. Pero el problema que pasa con esto, a la hora de cuando estamos mimetizando estas conversaciones, es que volviendo otra vez a la mente primitiva, señores, la mente primitiva no es mimética, eso es un eslabón demasiado básico de la mente humana, y ni siquiera la mente primitiva lo es, por lo menos a nivel simbólico no lo es, ¿verdad? Por el contrario, todo el sistema ritual, y eso es lo que alimenta la cultura primitiva. O sea, la cultura primitiva es una cultura ritual. Ya dije, el rito es la forma de cultura dominante y propia de la mentalidad primitiva, la que produce esta mentalidad primitiva. Y decía que por el contrario, todo ese sistema ritual está encaminado a influir, a influenciar, a producir cambios, a alterar la naturaleza, humana o no. En eso consiste el rito. Así que de mímesis no hay nada ahí. Su esencia es la interacción de tipo participativo, ¿ok? Y todo ello sin y antes de la conciencia, puesto que se trata de una mente no racional y ya ni siquiera es mimética, ¿me entienden? Entonces, por un lado, estas cosas de la inteligencia artificial nos maravilla, pero cuando vamos al fondo, vemos qué distancia tan grande falta, qué camino tan largo queda todavía por recorrer, para que nosotros podamos tener por lo menos la posibilidad cercana de considerar que esto puede ser realmente una inteligencia o un reemplazo humano en términos de pensamiento, etc. Por lo tanto, la inteligencia artificial hasta ahora solo parece inteligente. ¿Es inteligencia? Bueno, ya eso es un poco cuestionable, pero lo parece. Hasta ahí podemos llegar a decir que parece inteligente. Puede llegar a serlo, puede llegar a ser inteligente. Esta sería la otra pregunta. Bueno, hasta ahora no pasa de ser una herramienta. Eso es lo que es. Y tendría pues que, como primer paso, la inteligencia artificial elevarse a la categoría de productora de herramientas, porque el hombre es un productor de herramientas. De hecho, la produjo a ella para utilizarla. Esa es la gran diferencia. Como mismo produjo una barra de hierro o una masa para copiar animales hace qué sé yo cuánto tiempo atrás, así mismo está produciendo ahora la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para usarla.
¿verdad? En su beneficio. Entonces, pues esta inteligencia tendría que elevarse de la situación de herramienta a productora de herramientas, en todo caso, como primer paso, un paso bien básico. Pero esto es casi que decir, de tan básico y tan elemental que parece, esto es casi lo mismo que decir que tendría que ser humana. Ahí se lo dejo, porque el hombre es el productor de herramientas, también los animales hasta cierto punto se dice que crean herramientas y demás, pero bueno, en sentido general, pues depende de la herramienta que sea, de cómo la produzca, y aquí estamos hablando de herramientas bastante inteligentes. Entonces, esa es el gran problema que tiene esto, es que la inteligencia artificial, para ser inteligencia, tendría que ser humana. Aquí se los dejo. No quiero decir que no se vaya a desarrollar, incluso de forma, de una forma, no sé, que nos deja a todos con la boca abierta. No pasarán cosas mucho más grandes que esta. Obviamente eso va a suceder, pero no se olvide que es el hombre el que está detrás de todo esto, ¿verdad? Ahí se los dejo y bueno, nos vemos en un próximo vídeo.